Bienvenidos a Una Mirada Distinta. El podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba. Y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Y escucharnos como cada viernes. Nuestro tema de hoy es liderazgo y conciencia. Y para esto tenemos un invitado muy especial que es Rodolfo Reina, el cual es consultor en desarrollo humano y organizacional. Cuéntanos, Rodolfo, ¿cómo llegaste a este camino de ser consultor en desarrollo humano? Bueno, es un camino largo. Yo ya hace tiempo que ando gambeteando y eludiendo la jubilación, pero por eso es un camino muy largo. Pero les comentaría que yo de carrera soy contador público. Mira. Y bueno, dicen que nadie es perfecto. Entonces soy contador público y por azares del destino en el año 70, que fue cuando empezó a llegar el desarrollo organizacional a México, precisamente en ese año, yo trabajaba como contador en una institución que capacitaba gente en finanzas, impuestos, cosas de mi área, ¿no? Uh-huh. Pero un amigo les pidió dar un curso precisamente de entrenamiento en sensibilidad, que es una de las bases de las raíces históricas del desarrollo organizacional, y necesitaban ahí a 12 personas y nada más había 10, y entonces nos reclutaron a 2 ahí de relleno. Y entonces fuimos a ese ese taller de entrenamiento en sensibilidad, que fue un parteaguas en mi vida. Dije, de aquí soy, y empecé a incursionar en el desarrollo organizacional, le dije adiós al cargo y abono, y bueno, ya desde el desarrollo organizacional, ahí los maestros estaban muy metidos en la parte de desarrollo humano, me llegó a interesar, empecé a ver todo lo que es el desarrollo humano desde la perspectiva existencialista y rogeriana. Y bueno, y combinado con las finanzas, pues ahí ando en este tipo de consultoría que es un poco estratégica, poco financiera, pero también vemos esa parte, y sobre la parte pues de gestión del cambio, ¿no? Así que heme aquí abandonando las huestes de la contaduría y entrando en estos temas tan interesantes siempre. Gracias, Rodolfo. Yo personalmente es un gusto inmenso tenerte aquí. También nos conocemos hace tiempo y bueno, tengo un cariño muy, muy grande por ti y por todo lo que haces, por todo lo que me has apoyado a mí, por todos los lugares en los que nos hemos ido encontrando a lo largo de la vida, que ya son varios años. Así que gracias por estar aquí también en este espacio, ¿no? Y algo que me viene es que este tema que tú nos traes el día de hoy, liderazgo y conciencia, yo tengo la sensación de que cuando entro a una biblioteca o a una librería, uh-huh, en ambos lugares, una de las secciones más grandes son las secciones de liderazgo ejecutivo, liderazgo hasta para llevar, ¿no? O sea, liderazgo instantáneo, liderazgo, de todo encontramos. O heroico y cosas así. Sí, es interesantísimo. Entonces, yo creo que por eso necesitamos dar voz a un fenómeno que está dentro y fuera de la organización y que combinado con esto que tú estás que tú lo estás conectando con la conciencia SC, ¿no? Con conciencia con SC, creo que es algo muy interesante. Así que, pues, cuéntanos, adelante. Sí, claro. Mira, a mí me gustaría hablar de una mirada distinta de un tema que aparece por toneladas en las bibliotecas, en los podcasts, en los webinars, etcétera. Parecería un poco raro, pero finalmente sí hay muchos enfoques. Yo te puedo decir que he visto cientos de definiciones de liderazgo que más o menos van a dar a lo mismo, pero bueno, según la visión de quienes lo crearon. Entonces, a mí me gustaría tratar en esta ocasión tres temas alrededor del liderazgo. Bueno, uno que es claro y es evidente, no es ninguna mirada distinta, que es el liderazgo es el factor dinámico que logra que las cosas sucedan. Okay. Sin liderazgo no suceden las cosas, y ahora que entremos más en detalle podemos analizar un poco esto a fondo. Otro tema es que el liderazgo es una manera de ser, no es tanto una manera de hacer las cosas, sino es una manera de ser. En la vida en realidad siempre estamos en una posición o de líderes o de seguidores, determinados entornos. Entonces esto es bien importante porque precisamente se ha dado mucha importancia al liderazgo empresarial, político
organizacional, ¿no? Pero todos nosotros estamos siempre en posición o de ser líderes en la vida o de ser seguidores. Y es una parte del mismo proceso, ¿no? Ser líder o ser seguidor. Y otro punto es que, bueno, hay una cantidad, como ya lo mencionaste, de teorías, de enfoques, de modelos, etcétera, etcétera. Pero hay y de las competencias que debe tener un líder según quien lo esté viendo o según la circunstancia. Pero yo considero, y sobre eso me quisiera centrar mucho hoy, en que hay una metacompetencia. Una metacompetencia, es decir, una competencia sin la cual así desarrolles todas las demás. Si no has desarrollado esa, no te va a servir mucho todo lo demás, las habilidades y actitudes que desarrolles. Y esta es la competencia que tiene que ver con la capacidad de generar un entorno de confianza entre el líder y sus seguidores, y entre el líder y todos los tenedores de interés del grupo al que que lidera, ¿sí? Y bueno, todo esto tiene que ver con una competencia, diría yo, que es la conciencia. Si no estás en el tema de ser consciente de lo que está pasando alrededor de ti, dentro de ti, creo que vamos a tener muchos problemas para lograr que las cosas sucedan. Esos serían los temas fundamentales, ¿de acuerdo? Buenísimo. A mí me suena excelente. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Empezamos por lo... Sí. Sí, Rodolfo, yo tenía una pregunta con lo que Claro. primero que iniciaste de una pregunta que me surge desde la curiosidad, ¿no? De este taller que mencionas de sensibilidad. O sea, Sí. ¿qué es lo que ustedes vieron en ese taller? ¿O qué fue como? Porque dices que fue como un partaguas en tu vida, ¿no? Entonces me causó como mucho interés, ¿no? ¿Qué fue lo Bueno, que pasó? fue de un gran impacto. El desarrollo organizacional tiene 3 raíces históricas, ¿sí? Que es la búsqueda de retroalimentación, que eso es muy de 2 escuelas norteamericanas. Tiene el enfoque sociotécnico como uno de las raíces históricas, que eso es en Inglaterra. Y finalmente el entrenamiento en sensibilidad. ¿Cómo fue el taller? Pues llegamos, algo totalmente desestructurado. El objetivo es ir analizando cómo se estructura desde la nada una sociedad. Entonces llegamos, te lo digo, se los platico rápidamente porque fue muy interesante. Estábamos ahí los 12, el instructor no llegaba a las 9, 9:30, a las 9:30 llegó y se sentó y se puso en silencio. Y se empezó a generar tensión. Y entonces alguien dijo que se trataba y empezaron los conflictos y empezamos todo. Y fue todo un laboratorio de relaciones humanas, de estar viendo cómo surge el conflicto, cómo se manejan, cómo surgen los prejuicios, los juicios, cómo surge el liderazgo informal, cómo se toman las decisiones. Fue puro laboratorio, de 3 días encerrados en un hotel, para mí muy angustiante. Yo siendo un contador así cuadrado, me sentí el primer día un poco descontrolado, pero al final dije, esto es lo que yo quiero. Wow. Es cómo se maneja la dinámica y los procesos humanos. Si no entiendes eso, me decía yo, pues ¿de qué te sirve entender los números y lo demás? Así que esa fue la razón por la que fue un parteaguas en mi vida. Y de ahí me seguí con esto. Wow, buenísimo. Muy bien. Increíble. Bueno, muy bien. Puedo empezar con el primer tema, que es esto que ya sabemos y lo voy a abordar muy brevemente. El liderazgo es el factor dinámico que logra que las cosas sucedan. Y entonces pensé yo, ¿por qué hablar de una mirada distinta al liderazgo si existen cientos de ellas? ¿Sí? Por ejemplo, podemos empezar haciendo los albores del liderazgo moderno, que las teorías eran las de los rasgos. El líder debe ser más inteligente que los seguidores. El líder debe tener más estudios. El líder debe ser guapo, alto. Yo no sé. Y cada año aumentaban. Llegaron hasta el punto de que por ahí alguien decía que los líderes de Libra eran no sé qué. Entonces, bueno. Por horóscopo. Y evidentemente ese era pues muy limitado, ¿no? De ahí se pasó a que no. Al segundo punto, que es, hay una mejor forma de ser líder, de liderar. Y entonces se dividieron, se polarizó, hablando de polarizaciones, se dividió entre los que decían, hay que enfocarnos a la tarea, y a los otros hay que enfocarnos a la gente.
Es una historia muy larga y muy interesante, pero o estabas de un lado o estabas del otro, ¿sí? Y entonces llega ya algo por ahí, el grid gerencial, ¿se acuerdan? Sí. En donde ya te presenta 5 posibilidades de liderar, pero todas, siempre había una que era mejor que las todas las demás, ¿no? La del 9-9, la del interesado en la gente y al mismo tiempo en los resultados. Por ahí ya finalmente la teoría de sistemas empezó a ver al liderazgo como un sistema, cuyos subsistemas son el líder y el otro subsistema es los seguidores, vaya, hasta que lograron incorporar a la gente. Y entonces ahí, de aquí empieza que el liderazgo no depende nada más de tus rasgos o tus habilidades como líder, sino de la situación en que se encuentran, el nivel de madurez y el entorno en que se desenvuelven. Entonces eso ya empieza ahí. Y ahora lo que tú dices, líder posheroico, líder de servicio, liderazgo de servicio, líder que true, ¿no? Claro. Entonces, pero al final de todo esto, yo siento que algo que es muy sencillo para definir al liderazgo es, ¿el liderazgo es lograr que la gente haga lo que se tiene que hacer? ¿O el liderazgo es lograr que la gente quiera hacer lo que se tiene que hacer? Y eso es lo que hace toda la diferencia. Entonces, con eso hemos llegado a algo de donde quiero partir, que es una teoría que se llama liderazgo efectivo. Y es una fórmula sencillísima. El liderazgo efectivo, un líder efectivo es aquel que puede lograr con su equipo o con el sistema que lidera tener una percepción común de cuál es la misión, la visión, la tarea, lo que se vaya a hacer, ¿no? Que todos estén en lo mismo y luego que logre que se haga. Ajá, la acción. Y tú dices, bueno, sí. Porque si nada más estás en la visión sin acción, te vuelves pasivo. Si estás en la acción sin visión, te vuelves hiperactivo. Si estás en la pura visión sin acción, te vuelves entonces un soñador, idealista sí. Entonces, realmente este es el gran punto, ¿sí? ¿Cómo logras que haya esa acción y que la gente lo haga de una manera inspirada porque quiere? ¿Sí? Y allí el término que vamos a ver más adelante es confianza. ¿Sí? La acción se produce a base de la confianza. Vamos a entrar un poquito más en esto. Entonces, algo ya para cerrar este tema nada más es sin liderazgo, ni en el mundo, ni en las empresas, ni en los sectores, ni en las familias, suceden las cosas. Y no siempre tiene que ser un liderazgo formal, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que lo que ayuda a un líder a que sucedan las cosas? Pues la cantidad de poder que tenga. Y ya sabemos que hay poder interno, fuentes de poder interno y fuentes de poder externo. Claro. Las del externo son las que te da el puesto, la legitimación del puesto, perdón, y el poder que tienes de premiar y castigar, ¿no? Y la información adecuada, etcétera. Y las internas son la información que tú tienes, tu expertise, pero sobre todo tu carisma. ¿Y qué es eso de carisma? ¿Tú crees que todos los líderes le sean carismáticos a todo el mundo? Yo no creo que todo mundo es, como dice el dicho, monedita de oro, ¿no? Claro. Pero ¿quiénes votaron por un candidato u otro? Exacto. Aquellos que el líder logró saber cuáles eran sus necesidades y les presentó un proyecto para lograrlas. Sí. Y para esos era carismático, para los otros era todo lo contrario, ¿no? Claro. Entonces aquí esto nos lleva al segundo tema, ¿sí? Entre más poder tengas, más posibilidad tienes de que sucedan las cosas. Pero el poder en sí mismo, y esto es muy importante, es neutral. El poder es neutral, ¿sí? Tú puedes construir cosas muy bellas como líder, cuidar a la gente, cuidar a los clientes, cuidar a los intereses, lograr resultados, etcétera, o trabajar para ti, para tu propio grupo, etcétera, etcétera, dependiendo de cómo uses el poder. Y eso depende también del nivel de conciencia que tienes, que es lo que nos lleva al tema de hoy, ¿no? Oye, Rodolfo, ahí me viene a mí una inquietud que a lo mejor es casi como caso práctico. Y, sí. si no es, este no es el momento adecuado, lo podemos poner en otro momento. Pero me viene algunas historias, algunos comentarios de clientes o que incluso yo recuerdo haber vivido hace muchos años, donde
hay un proyecto X, ¿no? En una organización o en una sociedad y donde aparentemente nos reunimos a tener conversaciones para hacernos cargo de ese proyecto y no ocurre nada. O sea, ocurre la conversación, pero es como que en cada reunión es patinarse en las mismas cosas y no hay acción. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué, la gente que nos puede estar escuchando, que tengan negocios o que estén por emprender o que tengan mucho tiempo atrapados en esta circunstancia que mi corazonada es que es muy sistémica? ¿Qué les podríamos decir en cuanto al liderazgo? Te suena familiar? Sí, sí, claro, claro, lo ves todos los días en todos lados, ¿no? Y bueno, mira, esto tiene que ver con exactamente con el proceso de percepción, o sea, con el observador de cada miembro de un grupo. Ya sabemos que todos los observadores, pues son diferentes, algunos pueden coincidir. Entonces, mientras no haya una toma de conciencia de cuál es la necesidad, por ejemplo, de lo que hay que cambiar o hacer, una toma de conciencia interactiva que se llama hasta que no les caiga un ajá y todos estén viendo lo mismo, no se va a movilizar la energía de cambio. Te van a decir sí, pero. Es un compromiso parcial que es sí, pero, o es un compromiso incluso criminal, que es sí, pero ya sé que no. Entonces, bueno, sí hay técnicas para esto. Hay una muy conocida que depende mucho de cómo se facilite, pero por ejemplo, los sombreros para pensar, los 6 sombreros para pensar de Edward de Bono, son muy padres, pero y hay otro proceso en Gestalt, que es ir escuchando y viendo y hasta que a unos les cae primero y a otros, pero hasta que no se hace la figura grupal y todos están en la misma percepción, no hay movimiento disponible del sistema para ir hacia el cambio. Entonces Sí. puede ser, los 6 sombreros funciona bastante bien, pero es cosa de tener mucha paciencia, de escuchar a la gente, de que todo el mundo se siente escuchado, de que hay una verdadera participación, etcétera, etcétera, ¿no? Y de eso, por ejemplo, nuestros pueblos, abuelos tienen mucho que enseñarnos acerca de esos procesos de Excelente. participación. Oye, entonces aquí hay un gran mensaje para ustedes que nos escuchan, que tiene que ver con, hay que encontrar la manera de alinear al equipo, ¿no? Si estoy encontrando, si estoy entendiéndolo bien, hay que estar en la misma frecuencia por regalarle a la gente una imagen, estar en esta misma frecuencia para que entonces ya nos podamos mover juntos hacia este objetivo. Creo que esto es sumamente importante. Yo estoy seguro que a muchas organizaciones les pasa en las mejores empresas, ¿no? Es así, así que creo que me encanta esto que tú nos traes. ¿Nos puedes dar el dato dónde pueden encontrar esto de los 6 sombreros? Sí, el libro se llama así, Los 6 sombreros para pensar. El autor es Edward de Bono, Ujú. y la editorial ahorita no la tengo muy en la mente, pero todo lo que vayamos viendo, por supuesto, yo puedo enviar pero Buenísimo, el libro es Edward de Bono, 6 sombreros para pensar. excelente. Es más, lo pueden conseguir en la web. Ahí. Claro, por Sí, allá está el PDF, ¿no? sí está, por cierto. Ujú. Bueno, y hay otro libro que se llama La toma de conciencia interactiva. Ese sí es un poco más difícil de conocer, es de Edwin Nevis, y dice todo el proceso de cómo unos van haciendo figura, otros no, cuando dos ya hacen, etcétera. Mira, hay un ejemplo bellísimo de esto. Sí, En la película original de 12 hombres en pugna, ok, la de Fonda, la de Henry Fonda, sí, o Peter. ok. Es un proceso allá en Estados Unidos contra un muchachito, en donde al principio 11 están totalmente en desacuerdo Mm, y uno bueno, 11 están de acuerdo en que es culpable y uno no. Y entonces empieza todo ese proceso de empezar a generar información, de escucharlos, de ver cómo la gente toma decisiones, que en ese caso era la vida de un muchacho, ¿sí? Desde sus propias creencias, valores y miedos, ¿no? Entonces, esa es una buenísimo. película increíble para ver cómo se hace un proceso interactivo de toma de conciencia colectiva. Ah, muy bueno, Y todos tienen que ver la misma figura. fantástico. Muy bien. Y hay unos ejercicios muy interesantes, los comentamos si quieren al final, que dinámicas que son muy, pero muy poderosas.
para demostrar esto de que mientras todos no estén viendo lo mismo, no hay modo de que se pueda alinear el cambio. Exacto. Muy bien. Buenísimo. Bueno, les decía entonces, esto nos llevaría al punto, ¿no? El asunto es cómo lograr que la gente quiera hacer lo que se debe hacer, desee. Entonces, esto nos lleva a un segundo punto. El liderazgo es una manera de ser, ¿sí? Es una situación de vida. Siempre estamos en posiciones de liderazgo de seguidores, les decía cuando presenté los temas, ¿no? Y aquí el punto es, ¿cuáles son los valores que guían mi comportamiento cuando tengo la responsabilidad de que algo suceda, de tener un logro, ya sea yo mismo en lo personal o con mi familia o con el equipo que esté yo en posición de líder? Fíjate, hay un libro muy, muy, muy interesante, que por cierto se llama La empresa consciente, que es de Freddy Kaufman. Sí. Sí, en donde él menciona algo que a mí me encanta para esto de interiorizar, incorporar realmente qué significa esto de que es una forma de ser. Él dice, para tener algo, y lo toma de Lao Tse, por cierto, del libro del Tao, ¿no? Entonces dice, para tener algo, digamos, hablando de un líder, para tener algo, los resultados de un líder, resultados y satisfacción. Resultados, o sea, eficacia, eficiencia, productividad y satisfacción humana. Entonces, para que un líder logre eso, necesita hacer ciertas cosas, o sea, desarrollar ciertas habilidades, como integrar el equipo, como escucharlos, como retroalimentar, etcétera, ¿sí? Dice, pero para poder hacer esto, necesitas convertirte en la clase de persona que es capaz de hacer esto. ¿Qué quiere decir esto? En la clase de persona que tiene los valores y las actitudes que te permiten hacer esto. Por ejemplo, dice, una de las habilidades fundamentales de un líder es saber escuchar, empática y activamente, ¿no? Y entonces, pero si no es la clase de persona que tienen sus valores, la consideración, el respeto, apenas tú me empiezas a decir algo, en lugar de escucharte a ti, va a salir mi actitud de crítica, así, Gonzalo, y está saliendo. Y dejas de escuchar a la otra persona porque no eres una persona que eres compasiva, considerada, sino que estás juzgando de acuerdo a tu propio, a lo que tú eres, como ya lo sabemos, ¿no? Claro. Entonces, esto es bien importante. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es, ¿cuáles serían este tipo de actitudes y valores, el ser que están demandando para un líder? Y sí, ya sabemos que lo que se llamaba o se llama todavía habilidades o competencias hard siguen siendo muy importantes, la visión estratégica, la organización de recursos, etcétera. Pero el liderazgo tiene que ver mucho más con esta manera de ser. Tú lo mencionabas en alguna ocasión, compasivo, alegre, positivo, agradecido. A ver, si no tienes el valor del agradecimiento y lo pones en práctica, cuando llegas y les dices, muy bien trabajo, y les das una palmadita que aprendiste a dar en un curso, ¿no? De darles reconocimiento, darles una palmadita. No. Aquí el asunto es que si tú no tienes el valor de la gratitud, por más que le digas halagos a la persona, no te los va a creer, porque no te están saliendo del corazón, del ser, están saliendo de tu mente. Entonces, este es el punto en donde quisiera que nos concentráramos. ¿Cuál es ese ser del líder? ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta importante que... Jonathan? Sí, yo tengo una pregunta, Rodolfo, acerca de esto que mencionas como el enfoque del ser, ¿no? Sí. Yo creo que es una pregunta que nos hemos preguntado por mucho tiempo, ¿no? Y creo que mucha gente la tiene y se sigue haciendo, es si el líder nace o el líder se hace. Ok, muy bien. Mira, sí, es una gran pregunta. Evidentemente, yo creo que todos los seres humanos nacemos con el potencial de tener este ser de líder, que fundamentalmente está basado, fíjate, incluso en algunos asuntos que la religión católica habla como las virtudes teologales, que son
La fe, la esperanza y la caridad, que traducido al liderazgo sería la confianza, la paciencia y el servicio. ¿Sí? Entonces todos nacemos con eso en nuestro ser. Después nos empezamos a culturizar y entonces empezamos a tomar una personalidad. Te llamas así, eres mexicano, eres niño, niña, es muy simpático. Y entonces nuestro ser, que ahí está, se va apachurrando por todo eso. O sea, nacemos, pero en el proceso de socialización lo vamos perdiendo. Entonces el asunto de ese es recuperar ese ser. Y eso es precisamente, gracias por la pregunta, a partir de la toma de conciencia de quién soy yo. Y eso es lo que vamos a ver en el tercer punto. Pero yo sí que, bueno, el proceso de convertirse en líder es igual a lo que decía Carl Rogers en su libro El proceso de convertirse en persona. O sea, yo tengo todas esas virtudes, olvídate de la religión, ¿no? Virtudes humanas que son ontológicas al ser humano, ¿sí? Pero en mi proceso de aculturización los voy perdiendo. Entonces, el proceso de volverte en persona, pues es el proceso de volverte en un ser, ¿no? El proceso de recuperar lo que hay muy adentro de ti. Y eso es lo que vemos como el ser. Por eso tenemos líderes que son muy buenos para la cuestión estratégica, para todo lo que para los números, para la productividad, pero que no les sale del corazón realmente la dignidad del ser humano. Y ahí es en donde se han descarrilado muchísimas carreras de líderes. Sí. ¿Te contesté, Jonathan? Sí, sí, buenísimo, gracias. Muy bien. Bueno, entonces miren, ahorita vamos a ver al final unos tips para cada uno de estos 3 puntos, ¿sí? Perfecto. Entonces, bueno, y esto nos lleva a la pregunta, ¿cuáles son las actitudes, la que me acabas de hacer, o sea, el ser, las habilidades que debe poseer un líder para lograr el cometido de que el liderazgo es el arte de lograr que las personas quieran hacer lo que tienen que hacer? Y entonces, nada más reiterando, todos nacemos con la capacidad de tener esos valores, nacemos con esos valores, son ontológicos, pero luego a veces los perdemos y tenemos es cuando volvemos a ser líderes o volvemos a ser personas. Ese es el proceso. Yo creo que sí, que nacemos, lo perdemos y nos tenemos que volver a hacer. Ese sería mi punto de vista. Muy bien. Bien. Bueno, vamos. Entonces, el tercer punto que les mencionaba es que hay una metacompetencia atemporal, que cambien los modelos, las visiones, todo esto creo que difícilmente va a cambiar, va a estar siempre como un punto fundamental. Bueno, lo podemos ver como el ser persona, pero un punto importante es la capacidad de generar un entorno de confianza entre el líder, sus seguidores y los tenedores de interés del grupo, ¿sí? Entonces, fíjense, decíamos que había una fórmula muy facilita. ¿Qué es un líder? Pues es una persona efectiva. ¿Qué es una persona efectiva? La persona que sabe lo que quiere y lo logra. Ah, qué bueno. Sí. Pero ¿en qué consiste ese logro? ¿En qué consiste la acción? La acción. Pues la acción, de acuerdo a Jack Gibb y a varios autores, pero también puedo, por supuesto, dar y también lo pueden encontrar en internet, el libro que se llama Trust, ¿sí? De Jack Gibb. Ahora, sí. Jack Gibb, con W. Es un tratado, es filosófico, profundo, todo, para él todo el universo está formado, ¿sí? Se ha formado por colaboración y confianza. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que mueve la energía hacia la acción? La confianza, en cualquier sistema, en uno mismo. Yo tengo muy claro lo que quiero y ahora voy a la acción y no, y si no puedo, y si esto y lo otro, y la falta de confianza, o sea, el miedo, sí. Exactamente lo contrario a la confianza es el miedo, me impide avanzar, me quedo en una gran visión y me quedo de soñador, pero no avanzo. Sí. Entonces la confianza es el aditivo para que las cosas sucedan, ¿sí? Cuando yo confío en mí, soy capaz de ser quien soy. Cuando confío en ti, te puedo acompañar a que seas tú quien eres. Y cuando confío en el flujo de la vida, ¿sí? Pues ahí está la transformación. De acuerdo a Jack Gibb
no lo tomen como como algo que así es, pero creo que en las organizaciones sucede mucho. Por ejemplo, Sí. vamos a ver, si esta es la metacompetencia, este, eh, les voy a pedir a los dos si hacemos un pequeño ejercicio, Sí, ¿sí? adelante, ¿De acuerdo? adelante. Sí. Miren, piensen por favor en la persona de carne y hueso, que sea real, que más confían en este mundo, en su vida. No me diga quién, nada más piensen en ella y evoquen qué es lo que esa persona hace para que ustedes confíen así en ella. Ok. Ok. Sí, Jonathan, ¿lo Sí. tienes? Sí. A ver, compártame un poco. ¿Qué hace esa persona en la que ustedes tanto confían? ¿Cómo se comporta con ustedes? ¿Qué hace con ustedes? Sí, ¿Cómo yo creo que es? sí, pues, por ejemplo, si yo puedo empezar, entonces yo creo que es una persona que me cuida, que sé que va a estar ahí para mí, que me escucha, que yo sé que en cualquier momento que yo le hable o le pida algo, no sé, va a estar como ahí disponible para ayudarme, ¿no? Es una persona que me entiende y que me conoce, ¿no? Genial, genial, genial. Que está disponible, que te entiende, que te escucha, Sí, ¿sí? Que te entiende. Muy bien, perfecto. ¿Y tú, Gonzalo? Para mí es una persona que es coherente eh, en lo público y en lo privado, Ajá. que me he dado cuenta que es transparente, ¿no? Ujú, Así hay una transparencia total, no me encuentro con dobles agendas. También me doy cuenta que esta persona actúa en coherencia con los valores que dice que tiene. ujú, ujú, No he visto disonancias, ¿no? Entonces, se me hace espectacular también porque he visto a esta persona actuar así en lo personal, pero también en lo profesional de esta misma manera. Entonces, por eso usé la palabra congruencia, porque veo que hay una congruencia total, ¿no? ujú. Eso es lo que veo. Sí, sí, sí. Sí, lo que escucho es que ustedes pueden confiar en una persona que es congruente, coherente entre lo que dice, piensa, siente y hace, Ujú. que está disponible, que te escucha, que es transparente, que es genuina, honesta. Ajá. Tal vez que nos dice nuestras cosas a veces, ¿no? Nos Sí, retroalimenta, tanto reconocimiento como otras cosas, etcétera. Bueno, pues esa confianza que ustedes sienten por esa persona, creo que ayudaría mucho a que a un líder, si sus seguidores, si sus tenedores de interés pudieran hacer eso, ¿no? Entonces claro. ahí hay una teoría de la confianza muy interesante, así rápidamente Sí. venida de su experiencia. Y entonces mi pregunta es, ¿los líderes? Yo no estoy generalizando, pero ¿cuántos líderes realmente saben escuchar? ¿Cuáles se interesan en ti? ¿Quiénes están disponibles para ayudarte acompañarte en tu proceso de crecimiento, para, para comprenderte, para ser empáticos, escucharte no solamente en tus ideas, sino en tus emociones y en los significados de tu vida, ¿no? Bueno, entonces creo que ahí es en donde tenemos, desde mi punto de vista, y bueno, por supuesto que he hecho algunas encuestas, Sí. en donde cuando llegamos a esto, hay una herramienta también que Ujú. es precisamente de Jack Give, que se llama Trust y te ayuda a medir la confianza en los sistemas. Ujú. Si Trust es, bueno, no, Story, pero que está en el libro de Trust, que es, la T es Trust, la O es Openness, la R es Realization y la I es Interdependence. Ok. Y te mide todos esos factores que hacen que realmente haya ese ambiente en donde pueden suceder las cosas de Suena manera. buenísimo, ¿eh? Sí. Ajá. Entonces, bueno, eh, pues la otro que quería ponerle a quienes nos acompañan aquí a su consideración es que de acuerdo a todo lo que ha sucedido últimamente, y hace ya un buen tiempo, hace 10 años, se hablaba del VUCA, ¿sí? De un entorno VUCA con el que tenían que lidiar los líderes, y que no es más que un entorno que es volátil, incierto,
complejo y ambiguo. ¡Ja! Ok. Casi, casi es... esto tiene mucho más que ver, este manejo, con competencias de las llamadas soft. Sí, Claro. claro, muchas hard porque es el pensamiento estratégico, ver cómo procesas la información, pero todo esto que viene ahora con la incertidumbre, de dar apoyo socioemocional a la gente, de ser un líder resiliente, empezando por ti, modelándolo, todo esto que viene de las competencias llamadas soft, creo que van a ser y están siendo las hard en nuestro nuevo y caótico entorno, que no sabemos cómo va a seguir cambiando y a qué velocidad y qué sorpresas nos tiene, como la que ya nos dio con una pandemia hace algún tiempo. Claro. Oye, esto que dices, no quiero que se nos escape. Creo que lo que tú estás mostrándonos es una pieza de relojería hermosa, así súper bien armada, y que quiero volverla a mostrar porque tú lo haces que se escuche fácil, pero tu reflexión es muy profunda. Lo que nos estás mostrando es que esto que nosotros llamábamos como competencias suaves, las soft skills, hoy más que nunca cobran una relevancia absolutamente importante, al grado que son igual o más importantes que esas competencias duras, ¿no? Las hard skills. Y creo que es muy interesante lo que le está pasando al mundo, ¿no? Hay un llamado claramente a movernos de lugar, a cambiar perspectivas, a repensar y reimaginar no solamente sistemas como la organización, sino también el sistema familiar, el sistema económico, el sistema educativo, el sistema financiero. O sea, siento que estamos viviendo desde hace, no sé si es el final de la era de Piscis y es la entrada a la de Acuario, y yo no sé si son los eclipses, yo no sé si son las pandemias o todo lo anterior, sumado a los terremotos, pero que de alguna manera estamos acorralados. Siento que tenemos que hacer ese doble clic y es urgente. Entonces, por eso lo quiero volver a mostrar, ¿no? Sí, bien, digo, no todas las competencias son interdependientes y necesarias, pero de nada sirve que tengas una muy buena estrategia, una muy buena información, una buena visión, si no puedes alinear las voluntades y la energía espiritual de la gente Claro. hacia el logro de ellas, ¿no? Sí, Así sí, sí. es. Muy bien. Bueno, pues creo que necesitamos ir cerrando. Me gustaría cerrar con unos tips, pequeños Adelante. tips, pequeñas sugerencias que no dejan de ser un poco abstractas, pero espero que me ayuden ustedes, Jonathan y Gonzalo, a aterrizarlas más de donde las estoy viendo, ¿no? Fíjense, en cuanto a que el liderazgo es quien logra que las cosas sucedan. Entonces aquí es bien importante, ¿sí? Que el líder primero entienda exactamente este entorno volátil, caótico, incierto. Y aquí lo importante es estarte informando de fuentes que sean realmente confiables, medias oficiales, que no sé ahora de dónde las sacas, pero Sí, tener mucho cuidado con las fakes, porque de la información va a depender cómo te vas a mover. Y claro. entonces aquí la habilidad es una serie de ejercicios que tienen que ver con el manejo de la incertidumbre. ¿Cómo Mm, manejo la incertidumbre? Pues no es otra cosa más que teniendo conciencia momento a momento de qué es lo que me está pasando a mí y qué es lo que está pasando a mi alrededor. Si no lo entiendo, difícilmente. Aquí es estar alerta, verdaderamente en el aquí y ahora, viendo qué me pasa a mí, qué pasa alrededor. ¿Sí? Tú Eh, dirías que, Rodolfo, dirías que esto es similar a la mejor traducción que he encontrado al mindfulness es como la atención plena, ¿no? Así ¿A es. eso te refieres? Eso es, sí, todos los aspectos que te permitan estar aquí ahora, hay Presente, todo tipo de meditaciones, pero el mindfulness está como muy aterrizado. claro. Hay una serie de ejercicios, incluso puedo recomendar un libro. Sí, adelante, Sí, por sí. favor. Este se llama Remedios para el Alma y es de Osho Rajneesh. Ah, mira. Es un libro de
puros de cómo poderte mantener alerta y atento, porque lo único que sirve ante el peligro es mantenerte totalmente alerta, ¿no? Entonces, sí, ejercicios de este tipo, mindfulness me parece excelente, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, un ejemplo, que estés verificando si tus creencias y las soluciones que tienes actualmente siguen vigentes. Y eso en un entorno volátil va a ser muy difícil, ¿no? Es muy bueno. Entonces requiere de toda tu atención en lo que está pasando afuera y adentro, ¿sí? Por ejemplo, el aprendizaje de las nuevas generaciones. Sí. Ustedes. ¿Sí? Entonces, y otro asunto que le da mucho caos al entorno es la velocidad de la tecnología, ¿no? Sí, caray. Entonces yo digo, siguen siendo válidos mis argumentos de transmitir aprendizaje o de facilitar aprendizaje, mejor dicho, para las nuevas generaciones. Pues no, claro que no, ¿no? Entonces, lo importante es estarte preguntando, las competencias actuales que tengo son las que me van a resolver. Ya ahorita ya estoy en mi nivel de confort, Claro. porque ya me están resolviendo, pero cuando me sé todas las preguntas me cambian todas las respuestas. Entonces, continuamente, ¿esto va a seguir sirviendo para el mundo que viene? ¿Esto va a seguir sirviendo para el mundo que viene? Sí. Simplemente es mantenerte alerta a través de meditaciones, de yoga, todo lo que te permita una atención plena. Y este libro que les sugerí, es solamente un libro de recetas de cómo poder mantener a la mente a tu servicio para estar atento a todo lo que está sucediendo. Y a tu cuerpo, estar alerta. Claro. No de otra forma, ¿no? De ver esto. Debe haber muchas, pero a mí me parece que esto sería importante. ¿Qué piensan? Claro. Yo primero que nada pienso, tenía un comentario acerca de lo de esto, es, por ejemplo, un líder puede lograr un resultado de diferentes maneras, ¿no? Sí. Ahorita puede lograrlo a través de simplemente como acciones o a través de este ser que tú mencionas, de inspirar como a los demás, ¿no? Más que a lo mejor obligarlos a hacer un resultado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que las organizaciones sean más sostenibles en el tiempo con esa productividad que quiere, ¿no? Porque lo hemos visto con organizaciones, por ejemplo, con Amazon está pasando, ¿no? Que a lo mejor es un liderazgo un poco más, eh, no sé, se puede decir que un poco menos consciente y los empleados pues lo están sufriendo, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, sí. En muchas organizaciones la gente está sufriendo. Y yo creo que eso es muy importante. Y mira, velo en ti mismo. Y este es un mensaje que quiero poner ahí para todos los que estamos en posición de liderazgo, o sea, para todos. Tú no puedes ser líder, por ejemplo, en una organización de un grupo, o no puedes ser líder de tu familia, no puedes ser líder en ninguna instancia. Nadie puede dar a los demás lo que no tiene para sí mismo. Entonces aquí un consejito, no, yo no le llamaría consejo, una strong, una fuerte sugerencia Sí. sería para ser líder de otros, primero tienes que aprender a ser líder de ti mismo. Y entonces Totalmente. tener bien claro cuál es tu visión, tu sentido de vida, tu propósito, y generar esa autoconfianza en ti mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dijeron ustedes? Escucharte, estar disponible para ti, no juzgarte. Todo lo que dijeron que hace esa persona, hacerlo contigo mismo. No es posible darle a otros lo que no tenemos nosotros mismos. Entonces ese es un punto. Y sí, reitero, suscribo lo que dices, Jonathan. Mucha gente está sufriendo en las organizaciones y muy feo, Sí. de manera muy, muy lastimosa. Bueno, y entonces, tip 2, ¿sí? El liderazgo es una manera de ser, es una situación de vida, siempre estamos en posiciones de liderazgo. Entonces, es otra vez, es conciencia, es toma de conciencia, es revisar cada que hay una situación importante en tu vida, una interacción con tu gente, con tu familia, contigo mismo, ¿no? ¿Cómo estás operacionalizando? Es decir, llevar a la práctica los valores. Los valores, por ejemplo, ustedes hablaron ahorita de consideración, de disponibilidad, pues, de amor al otro, de respeto, etcétera. ¿Cómo realmente los utilicé en esta situación? ¿Estoy siendo
Fíjate, y sobre todo la más importante, ser congruente entre lo que siento, pienso, digo y hago. Si yo digo que estoy abierto a prestar atención y escuchar, y estoy utilizando la computadora cuando estás hablando conmigo, es cacharnos en esas pequeñas incongruencias y ver cómo reacciona la gente cuando estamos. Entonces, es como un viaje hacia adentro, es como ponerte aquí un dron y estar todo el tiempo que el dron te esté reportando, mira nomás lo que estás haciendo. Ajá. Y sin juzgarte, sin castigarte, Claro. simplemente haciéndote consciente, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto de interacciones que se pueden revisar, qué tanto hay una coherencia entre lo que digo que soy, entre lo que me parece una buena creencia y entre mi cultura, que es lo que realmente demuestro, ¿sí? Con mis hechos. Totalmente. Sí. Rodolfo, ¿tú dirías que con esta práctica me encanta la imagen visual que nos regalas del dron, el dron arriba de nosotros? ¿Tú dirías que al desarrollar esa práctica, eh, podemos desarrollar nuestra conciencia? Yo creo que eso es en sí mismo el desarrollo de la conciencia, tener aquí Fantástico. a un observador, al, Correcto. a un observador de nuestro observador. Claro. Sí, Que ese es realmente llegar a ese lugar es maravilloso porque nos damos cuenta de pronto que ya nos damos cuenta, ¿no? uh -huh. O sea, nos cae el Exactamente. 20 de que, ay, mira, así soy yo cuando me molesto, o así soy yo cuando estoy celebrando la vida, estoy feliz, qué belleza. Y cuesta un rato, ¿no? Hay que practicarlo. Me encanta esa imagen visual, la quiero conservar porque creo que si a la gente a veces le suena que el desarrollo de la conciencia es así, algo como hay que ir a la India y hay que hacer todas estas cosas cuando realmente, digo, si lo pueden hacer y se van a la India o a un ashram, lo que sea, fantástico. Sí. Pero si no, creo que hay pasos que tú nos estás regalando hoy para ya desarrollar, ¿no? Bueno, si quieren tomar nota, tengo otro libro que se llama Meditación para gente ocupada. Ah, Son buenísimo. pequeños ejercicios poderosísimos que puedes hacer en el carro, en donde sea, y que te va ayudando a esto, a estar alerta, alerta. No puedes estar todo el tiempo alerta como los gatos. Los gatos Claro. están 4 horas alerta y se duermen las otras 20, ¿no? Pero, pero sí, sí en las situaciones importantes de tu vida, estar, ¿qué me Claro. está pasando adentro? Y ahorita les quiero pasar un último tip con eso. Ujú. Bueno, y también ver dónde anda nuestra arrogancia, Mm, dónde anda nuestra arrogancia versus nuestra humildad. En nuestras conversaciones, date cuenta, ponte aquí a tu dron observador y cuando yo propongo algo a mi equipo o a otra persona, ¿lo hago para imponer mi punto de vista o lo hago para mostrar solo que es otro punto de vista? ¿Sí? mm, Sí, que lo que sería un enfoque único, ¿sí? O del otro modo, cuando yo pregunto, cuando indago como líder, son dos acciones muy interesantes de un líder, indagar y proponer. Cuando hago una pregunta, la hago para llevar al otro a mi propia forma de ver las cosas, ¿sí? O para comprender mejor y acercarme a su punto de vista. Esas son correctísimo. preguntas que nos podemos hacer Están ahí. muy buenas, ¿eh? Muy bien. ¿Y cerramos con el tercero? Estamos... Sí, 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 Ok, muy bien. adelante. Bueno, muy bien. Entonces, el tercer tema y que todos están interligados, ¿no? Realmente los que hemos hablado hoy. La competencia que creo que va a ser muy difícil que desaparezca es esta de generar confianza, porque es Mm, la que genera la energía para que te lances a la acción, ¿sí? Entonces, aquí el tip es un poco, a ver, me ayudan a aterrizarlo, por favor, pero fíjate, lo importante es yo tener conciencia de cómo creo confianza o miedo en mis interacciones. mm, Desde dónde respondo, desde dónde hablo, desde dónde pregunto, desde mis necesidades inconscientes o de las necesidades de los otros. Y aquí hay algo que en un taller que tomé que me gustó mucho y al principio me parecía así como un poco acartonado, pero este tip es buenísimo para darte cuenta al menos para mí lo ha sido, desde dónde estás actuando. Cuando sientas en una interacción con tu gente, con quien sea que estés interaccionando, siempre va a estar como líder o como seguidor. Cuando sientas una pequeña molestia en tu cuerpo, una mm, incomodidad,
rápidamente toma una respiración profunda y hazte así las preguntas. ¿Qué emociones estoy sintiendo en este momento? Repito, la primera es, ¿qué emociones? Estoy enojado. Dale la bienvenida. Estoy asustado. Lo que sea, dale la bienvenida. Ya. Segunda pregunta que te puedes hacer es, ¿qué quiero que esta personas me den o que hagan? ¿Qué estoy necesitando que hagan o que digan? O ¿qué es lo que estoy necesitando de ellas? ¿Sí? Pues reconocimiento, pues que me hablen despacito, pues lo que sea. ¿Qué es lo que yo quiero darles? ¿Sí? O hacerles a ellas, ¿sí? O pedirles. Entonces, ya también te contestas así. Por eso te digo, al principio es un poco acartonado, pero después se te va haciendo una forma de estar ahí. Y ya que te haces preguntas rápido, esta es la del alivio. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Fíjate, pues que me mate. Bueno, está bien. Entonces, una vez que te hiciste esas preguntitas, te vuelves a preguntar, ¿y cómo me siento ahora? Y estás totalmente consciente de que podrías haber reaccionado desde tus necesidades y ahora sí estás disponible para el otro. Y eso genera mucha confianza, lo estás escuchando, no te estás escuchando a ti, lo estás tratando de entender, estás prestando atención en lugar de que tu atención se vaya a ti mismo. Entonces, las preguntas son sensacionales. Y al principio cuesta trabajo hacerlo cuando estás hablando con otra persona, pero lo puedes hacer post-mortem. A ver, cuando pasó esto, como un ejercicio de la columna izquierda, ¿no? Que no sé si los oyentes todos lo conozcan, pero es simple y sencillamente cuando el otro hace algo en una conversación, tú te vas a lo que dijo y te vas a qué sentí cuando dijo esto y qué pensé. Y qué le contesté, ¿no? Y entonces empiezas a tomar conciencia de cuáles son tus necesidades y cómo no mezclarlas con las de los otros para no generar defensiva o miedo. Más o menos eso sería, así a grandes rasgos, un tip que es muy importante para la coherencia, o sea, para ser congruente y coherente. Muy bien. No, pues a mí se me hace espectacular, o sea, estas tres pistas, estos tres prácticas que nos regalas, creo que son muy puntuales. Me encanta que es algo que podemos hacer sin tener que decirle a la gente que lo estamos haciendo, que a veces eso a mucha gente lo frena, ¿no? Que sienten que están siendo observados o que se van a dar cuenta, y esto puede ser tan interior que pueden hacerlo durante una reunión, durante el tráfico, enfrente de sus colaboradores, en fin, ¿no? Me encanta esta parte que es muy flexible. Un tip, cuando estén viendo una película de esas dramáticas, muy emocionantes, ya sea de alegría, comedia, o de drama, o de lo que ustedes quieran, hagan congruencia allí. A ver, ahorita que pasó esto, ¿qué emoción me vino? Sí. ¿Qué me hubiera gustado que pasara o que él le hiciera a ella o ella a él? ¿Qué me gustaría decirles? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues lo que va a pasar en la película y ya, ¿cómo me siento? Ya, tranquilo, ya no te enganchaste. Sí te enganchaste porque sentiste la emoción, pero la reconoces como tuya, ¿no? Es muy padre observar otras conversaciones, por ejemplo, en una junta cuando tú no estás hablando. Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa a mí cuando este cuate dice esto? Cuando esta persona hace esto. O con las películas, eso es genial. Sí. Y es cosa de practicarlo hasta que lo incorpores. Esa es la práctica real, ¿no? Cuando se hace músculo, ahí ya queda fijado. Muy bien. Pues esto es lo que quería compartir. No sé si tienen alguna pregunta en particular, alguna duda. Yo quería compartir algo que ahorita me llegó con lo que dijo Rodolfo, que es también como estar conscientes y estar en la escucha cuando aún nosotros no seamos los que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en una reunión, por ejemplo, yo pues, estoy en muchas reuniones con mi equipo, ¿no? De trabajo, y hay veces que no me toca interactuar a mí, solamente estoy escuchando, ¿no? Entonces estoy desde la escucha y hubo una junta donde nos pidieron como, es una junta como de retrospectiva donde piden como que cosas que podamos mejorar y todo esto. Entonces yo no quería como que participar tanto porque yo dije, esas cosas son muy obvias, ¿no? Todo esto que voy a decir o que voy a anotar en los papelitos, porque nos dieron papelitos como para anotar qué cambiaría, qué me gustaría, qué mejoraría, ¿no? Todo esto. Y entonces yo dije, no, pues aunque sea obvio, pues lo voy a apuntar, ¿no? Porque no se me ocurre nada, ¿no? De todo lo que he escuchado.
y resulta que nadie había puesto eso, ¿no? Y al final lo leen y dicen, ¿sabes qué? No sé, de que no tenemos la información suficiente al momento de hacer una tarea. Entonces todos estaban de acuerdo con eso, ¿no? Pero para mí era como que algo tan obvio que yo lo veía diario, porque diario estábamos como que lidiando con esa situación, pero que a lo mejor los demás no eran conscientes o los demás ni siquiera pensaban que era como que algo que podrían cambiar, ¿no? Y simplemente el hacerlo también, como que reconocer el hacerlo y no darlo por obvio de que pues es que esto es como algo obvio, ¿no? Que todos deberían saberlo. Muy bien. Sí, ver qué está pasando dentro de ti, qué te estás diciendo, ¿no? Finalmente, el vivir conscientemente no es más que lo que sucede dentro y fuera de donde estamos, ¿sí? Y darnos cuenta de qué está sucediendo en hechos, juicios, pensamientos, emociones, significados y cómo ellos nos afectan o cómo ellos afectan nuestro comportamiento y la manera como nos relacionamos con otros. O cómo a veces nos cierran posibilidades o nos las pueden abrir una vez que lo hacemos conscientemente. Muy bien. Excelente. Ese es el mensaje. Pues nos encanta. Estoy seguro que ustedes que nos escuchan también están de acuerdo en que Rodolfo hoy nos trae un mensaje muy importante, muy puntual. Me encanta que nuevamente, ¿no? Siento que el mundo necesita este tipo de voces y agradecerte, Rodolfo, por tu tiempo, por la energía, por regalarnos tu sabiduría, realmente por inspirarnos. Con todo placer. Muchas gracias a ustedes por la confianza, por haberme invitado. Gracias, Jonathan. Para mí es un placer compartir estas experiencias y me sentí muy escuchado por ustedes y con preguntas muy interesantes, por cierto. Ajá. Excelente. Bien. Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos. Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes. Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook, Una Mirada Distinta Podcast, en donde podrás interactuar directamente con nosotros. Sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores. Sé parte de nuestro proyecto. Recomiéndanos con tus familiares y amigos. Gracias.